Apreciados hermanos, apreciadas hermanas, estamos una vez más con ustedes y les damos la bienvenida a nuestro ministerio, la Iglesia Sencilla en Casa, y también la bienvenida a nuestra transmisión, Beneficios y Bendiciones de la Iglesia Sencilla en Casa. Y para esta oportunidad vamos a reflexionar sobre una de las bendiciones muy importantes para nosotros en la iglesia sencilla en casa, y me refiero a nuestras creencias. ¿Qué es lo que nosotros creemos en la iglesia sencilla en casa? Dicho de otra manera, ¿cuáles son las doctrinas? ¿En qué es lo que los discípulos de la iglesia sencilla en casa creen? ¿En qué es lo que ellos basan su fe? Bueno, les menciono, a manera de comparación, que las iglesias tradicionales, las iglesias institucionales, las iglesias o las organizaciones religiosas tienen sus tratados de fe. Algunos les llaman catecismo, algunos otros les llaman doctrinas básicas, algunos otros le llaman fundamentos de fe, algo otros le llaman creencias fundamentales, a otro le llaman doctrinas distintivas, otros le llaman manifiestos de fe, en fin, y pudiera seguir mencionando más nombres. Pero a estas cosas que acabo de mencionar, el Señor Jesús les dice lo siguiente. Dice, le cito dos textos. Entonces le preguntaron los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a las tradiciones de los ancianos, mas comen pan sin lavarse las manos? ¿Escucharon? Tradiciones de los ancianos. Otro texto, mas en vano me adoran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Estás entendiendo? Todas aquellas cosas que te acabo de mencionar, el Señor Jesús les llama mandamientos de hombres o les llama tradiciones de los ancianos. Y yo te pregunto, ¿y no es eso pues lo que en resumen son todos estos manifiestos de fe? Son enseñanzas humanas y hasta, pues, podríamos decir más, son enseñanzas paganas. Porque ninguna de esas cosas el Señor Jesús enseñó. Hay gente que se enfrasca, que se encierra en discusiones que ellos llaman teológicas, pero lo único que hacen es convertirse en instrumento de Satanás para engañar y confundir a la gente. Cuando en la palabra de Dios las enseñanzas de Cristo son bien sencillas. Y entonces, respondiendo a la pregunta que yo hice el inicio de esta presentación, es ¿en qué es lo que cree la iglesia sencilla en casa? Pues nosotros sencillamente creemos lo que creyeron los discípulos y apóstoles. Sencillamente creemos lo que el Señor Jesús enseñó. Vamos a leerlo. Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. Es decir, cuando usa la palabra doctrina se refiere, perdón, la palabra que usa ahí es enseñanza. En el idioma original la palabra es enseñanza. Entonces los discípulos, ellos perseveraban en la enseñanza de Cristo. Lo que los discípulos enseñaron no era nada nuevo. Era todo lo que habían aprendido de Cristo a lo largo de sus 3 años y medio. Era lo que habían aprendido de Cristo después de la resurrección en esos 40 días que Él estuvo con ellos. Entonces, esta enseñanza es la que produce el discipulado en los creyentes, en los discípulos, ¿no? Produce una formación de vida donde se inculca experiencias y hábitos que van formando la persona, que van transformando el carácter del cristiano,
para que refleje el carácter de Cristo. En segundo lugar, ya mencioné que las enseñanzas de los apóstoles fueron las enseñanzas de Jesús. Y si usted quiere tener un resumen de las enseñanzas de Jesús, yo lo invito para que lea todo el capítulo 24 del libro de Lucas. Léalo todo. Yo voy a aquí mencionar algunos pasajes y después más adelante le voy a dar otra tarea también. Entonces, Lucas 24, 25 al 26 dice, entonces él les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer a todo lo que los profetas han dicho. ¿No era menester que el Cristo padeciera todas estas cosas? Y luego el 27 dice, y comenzando desde Moisés y todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. En ese camino a Emaús, un camino, un trayecto de más o menos 20 kilómetros, donde les llevó como 8 horas caminando, el Señor Jesús a estos dos discípulos de Emaús les hizo un resumen de toda la palabra de Dios, es decir, de toda la enseñanza de la palabra de Dios. Y ese resumen que le dio a estos dos discípulos, se lo volvió a dar a todos en esos 40 días de resucitado. A todos. Y dice el versículo 27, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas. Entonces aquí vemos dos cosas. Uno, que el Señor Jesús les enseñó a sus discípulos a usar la Biblia, a usar la palabra de Dios, a usar todo lo que los profetas habían hablado acerca de Él. Y en segundo lugar, el Señor Jesús en resumen les enseña a sus discípulos que lo único que tienen que creer, lo único que tienen que saber es todo lo que la Biblia habla de Cristo. Nada más, solo lo que habla de Cristo. ¿Estás entendiendo? Es por eso que decíamos en una presentación que para ser bautizado, tú necesitas creer de que Cristo es el Hijo de Dios, que Cristo es el Mesías. Y vamos a ver ahora otra tarea más. ¿Ok? Pero antes de eso, miren aquí lo que dice Lucas 24, 32. Y decían el uno al otro, no ardía en nuestro corazón mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras. Hermano, hermana, cuando usted abre la palabra de Dios y la estudia y la escudriña, entonces va a descubrir grandes tesoros que, como dice aquí, va a experimentar en su corazón ese deseo ardiente como lo experimentaron estos discípulos al conocer y al saber acerca de Dios. Entonces nosotros en la iglesia sencilla en casa, sencillamente es en esto lo que creemos, la palabra de Dios y Cristo, que es el mensaje central de la palabra de Dios. Y nosotros podemos unirnos al ejemplo que nos dio la iglesia de Tesalónica en Hechos 17:1. Y dice, y fueron estos más nobles la iglesia de Berea, y fueron estos más nobles que los de Tesalónica, en que recibieron la palabra de Dios con toda solicitud, con toda prontitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Se dan cuenta? Entonces nosotros como iglesia sencilla en casa, cuando nos reunimos en nuestras reuniones de la iglesia para adorar a Dios y para estudiar la palabra de Dios, es esto lo que hacemos. Muy bien. Entonces dije que los discípulos lo que hicieron fue aprender y enseñar las enseñanzas de Cristo. Y yo los invito, aquí está la segunda tarea, yo los invito para que lean todo el capítulo 2 del libro de Hechos. Lean el capítulo 5 del libro de Hechos
y lean el capítulo 10 del libro de Hechos. En estos 3 capítulos, hermanos, hermanas, van a encontrar, en resumen, las enseñanzas de las cuales el Señor Jesús les habló a los discípulos. Y estas enseñanzas que vamos a ver ahora, entonces, es las enseñanzas en las cuales nosotros creemos. Nosotros no creemos en doctrinas, nosotros no creemos en creencias, nosotros creemos en enseñanzas de la palabra de Dios. Entonces, vamos a leer algunos textos aquí. Hechos 2, 14 y 15 dice: Mas Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó su voz y les habló diciendo: varones de Judea y de todos los que habitáis en Jerusalén, sea notorio esto. Versículos 16 y 18. Mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel. Y serán en los postreros días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne y sobre vuestros hijos y sobre vuestras hijas y profetizarán. Es decir, el apóstol Pedro está siguiendo el ejemplo de Jesús, que Jesús, dice el texto en Lucas 24, 26, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas. Esto es lo que hace Pedro aquí. Pedro empieza por el profeta Joel. En otras palabras, Jesús hizo referencia a la Biblia. Pedro está haciendo referencia a la Biblia. Nosotros, como Iglesia Sencilla en Casa, nos basamos y nos remitimos solo a la Biblia. No tenemos ningún tratado de fe, no tenemos ninguna doctrina de hombres ni ninguna tradición de hombres, solo la palabra de Dios. ¿Está claro? Hechos 3:18 dice: empero Dios, lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas, que Cristo había de padecer, y así lo ha cumplido. Es decir, Él está circunscribiéndose a lo que dice la palabra de Dios. No hay otra cosa más. Y aquí vamos a ver ahora, por lo menos en este capítulo 2 de Hechos, por lo menos 8 cosas que son las enseñanzas fundamentales de la fe de los discípulos y que son las mismas enseñanzas fundamentales de la fe de la Iglesia Sencilla en Casa. Ojo que estoy diciendo enseñanzas, no creencias, enseñanzas, enseñanzas, porque la Biblia eso habla, de que los discípulos perseveraban en las enseñanzas. Nosotros, de la misma manera, perseveramos en las enseñanzas de Cristo y en las enseñanzas de los apóstoles. Hechos 2:32 y 33 dice: a este Jesús resucitó Dios, ¿ok? De los cuales todos nosotros somos testigos. Así que, siendo ensalzado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros ahora veis y oís. Es decir, la primera enseñanza que Pedro resalta aquí es exaltar a Cristo. Exaltar a Cristo, exaltar a Cristo. Y entonces, Pedro, en esta presentación que él hace, exalta a Cristo, como ya mencioné, por lo menos en 8 cosas. Y estas 8 cosas están en este capítulo 2 y 3 del libro de los Hechos, en el capítulo 4 y 5 del libro de los Hechos, en el capítulo 10 y 11 del libro de los Hechos. Y luego en las epístolas de Pablo van a encontrar estas mismas 8 enseñanzas de las cuales el apóstol Pedro exalta. Muy bien. Entonces, yo antes de continuar con esto, les hago referencia a algo que el Señor Jesús mencionó. Mencionó hablando de sí mismo, hablando de exaltar a Cristo, hablando de ensalzar y levantar a Cristo.
Él hace referencia a un hecho que ocurrió en el Antiguo Testamento con Moisés, y lo registra en San Juan 3, 13 al 17. Dice, y nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, es a saber, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El mismo Señor Jesús les enseñó a los discípulos que en su enseñanza de evangelización tenían que exaltar al Hijo de Dios, para que todo aquel que crea en ese Cristo exaltado tenga vida eterna. Y miren ahora lo que ocurrió. Dice, y si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Si usted quiere ser un fiel predicador o maestro de la Biblia, tiene que exaltar el nombre de Cristo. Tiene que levantar en alto el nombre de Cristo. Cuando el Hijo del Hombre fue levantado en la cruz del Calvario, miren lo que pasó. Mateo 27:54. Y el centurión, temiendo en gran manera, cayó de rodillas diciendo, verdaderamente este era el Hijo de Dios. ¿Se dan cuenta? Si el Hijo del Hombre fuere levantado, a todos atraeré a mí mismo. Y es por eso que Pedro empieza su presentación diciendo, a este Cristo exaltado. Nosotros tenemos que exaltar, tenemos que levantar el nombre de Cristo. Vamos a mencionar ahora por lo menos en 8 lecciones, por lo menos en 8 enseñanzas. ¿Está claro? 1 Juan 4:2 dice, en esto conoced el Espíritu de Dios, que todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne. Nosotros tenemos que reconocer que Cristo es el Hijo de Dios que se hizo carne, como lo dice el libro de San Juan, capítulo 1. Y este verbo se hizo carne para habitar entre nosotros. Entonces, si usted no reconoce que Cristo es el Hijo de Dios encarnado, no lo está exaltando. Y si usted quiere enseñar de Cristo, la primera enseñanza que tiene que hacer es enseñar que Cristo es el Hijo de Dios que se hizo carne por nosotros. Volvamos al libro de Hechos 2 con la presentación de Pedro. Hechos 2:22 dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús de Nazaret, varón aprobado de Dios entre vosotros, en milagros, prodigios y señales que Dios hizo por él en medio de vosotros, como también vosotros sabéis. Es decir, Pedro está hablando aquí de la vida perfecta de Cristo. Es un varón aprobado de Dios. La vida que Cristo vivió fue una vida perfecta para poder darnos a nosotros esa seguridad de que Él es nuestro Mesías, nuestro Redentor, que se mantuvo sin pecado para poder ofrendar su vida por nosotros y para que nosotros podamos seguir su ejemplo. Hechos 3:14 dice, mas vosotros al santo y al justo negasteis y pedisteis que se os diese un hombre homicida, está hablando de Barrabás, y matasteis al autor de la vida. Es decir, dice aquí, que Cristo era un hombre santo y justo, un hombre perfecto. ¿Se dan cuenta? Y Hechos 10:38
Pablo, al hablando de Jesús en esta segunda enseñanza, dice él, como Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien, sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios era con él. Aquí habla de que Cristo era un varón santo que estaba lleno del Espíritu Santo. Y él vivió una vida con poder, y él vivió una vida haciendo el bien, y él vivió una vida sanando todas las dolencias físicas y espirituales de los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Esa es la segunda enseñanza. La primera es Cristo encarnado, la segunda es Cristo que vivió una vida perfecta. La tercera enseñanza, Hechos 2:23, dice, a este, entregado por determinado consejo y presencia de Dios, tomándole vosotros, lo matasteis por manos inicuas, crucificándole. La segunda lección aquí es que nosotros tenemos que presentar, tenemos que exaltar a Cristo crucificado. Cristo crucificado. ¿Se dan cuenta? Cristo murió en la cruz del Calvario para rescate de nosotros. Y ojo, la muerte que Cristo murió no es la muerte que muere cualquier mortal, no es la muerte que murió su bisabuelo o su tatarabuelo, no. La muerte que Cristo murió fue la muerte eterna, la muerte que nosotros merecíamos vivir. Él fue en lugar de nosotros. Hechos 2:36 dice, sepa pues ciertamente toda la casa de Israel que Dios ha hecho Señor y Cristo, a Jesús que vosotros habéis crucificado. Es decir, Pedro les enfatiza de que Cristo fue crucificado justamente por este juicio injusto de los judíos y los padres de estos oyentes. Y esto mismo, pues lo enseñaron los otros apóstoles, incluyendo Pablo. 1 Corintios 1:23 dice, mas nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es a los judíos ciertamente tropezadero y a los griegos locura. Pablo predicó a ese Cristo crucificado. 1 Corintios 2:5 dice, porque habiendo determinado no haber cosa alguna entre vosotros, sino a Cristo crucificado. Pablo tomó la firme resolución solo de predicar a Cristo crucificado. Es decir, Pablo también aprendió las enseñanzas de los otros discípulos y Pablo enseñó esas mismas enseñanzas. Enseñanza número 4, Hechos 2:24, dice, al cual Dios resucitó habiendo suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible ser detenido de ella. Es decir, la resurrección de Cristo. Pedro está hablando aquí, esta cuarta enseñanza, que tenemos que presentar a Cristo resucitado. Cristo resucitado. Hechos 2:32 dice, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual nosotros somos testigos. Hechos 3:15 dice, y matasteis al autor de la vida, al cual Dios ha resucitado de los muertos. Hechos 3:26 dice, a vosotros primeramente Dios, habiendo resucitado a su Hijo Jesús. Hechos 4:33 dice, a los apóstoles dando testimonio de la resurrección del Señor. Pablo en 1 Corintios 15:14 dice, y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación y vana es nuestra fe. Entonces, tenemos que nosotros enseñar la enseñanza de que Cristo resucitó de los muertos. Cristo venció la muerte eterna cuando salió de la tumba para asegurarnos a nosotros la vida eterna. ¿Estás entendiendo, hermana?
hermano. Enseñanza número 5, Hechos 2:33. Así que siendo ensalzado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis ahora y oís. Aquí está hablando de la glorificación de Cristo en el cielo. Cristo fue glorificado en el cielo. Cristo fue ensalzado a la diestra de Dios. Hechos 2:36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que Dios ha hecho Señor y Cristo a este Jesús que habéis crucificado. ¿Se dan cuenta? Y la quinta enseñanza es enseñar de que Cristo fue glorificado y Cristo está glorificado en el cielo a la diestra de Dios. Hechos 5:31 dice, a este exalzó Dios con su diestra por príncipe y salvador para dar arrepentimiento a Israel. Sexta lección. Cristo es nuestro mediador en el cielo. Primera de Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Hebreos 4:14 y 16 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Hermano, hermana, esta es la enseñanza número 6. Enseñar que Cristo es nuestro mediador en el cielo y que Él intercede por nosotros en el cielo. Cada vez que usted se acerca en oración, Él presenta esa oración al Padre. Enseñanza número 7, Hechos 1:11, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis de pie mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado arriba del cielo es el mismo Jesús que vendrá, que habéis visto ir al cielo. Perdón, es Hechos 8:1. Es decir, esta enseñanza número 7 es la segunda venida de Cristo en forma real y en forma visible. La segunda venida de Cristo. El ángel le dice a los discípulos, este mismo Jesús que habéis visto ir al cielo es el mismo Jesús que lo volverán a ver ustedes mismos. ¿Entiendes, hermano? Hermana. La enseñanza número 8. La enseñanza número 8 es confrontar al hombre pecador frente a Cristo, que es su Salvador. Es por eso que Pedro, en Hechos 2:38, cuando los oyentes le preguntan y le dicen, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dice, arrepentíos y sea bautizado cada uno de vosotros en el nombre de Jesús el Cristo para remisión de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hechos 3:19 dice, arrepentíos pues y convertíos para que vuestros pecados sean raídos cuando los tiempos del refrigerio vienen de la presencia de Dios. Entonces, hermanos, hermanas, estas son las 8 enseñanzas que el Señor Jesús les enseñó a sus discípulos, y estas son las 8 enseñanzas que los discípulos transmitieron y difundieron mientras hacían su trabajo de evangelización. Y nosotros, como seguidores de Cristo en la iglesia sencilla en casa, hacemos esto. En esto nosotros creímos, en estas
8 enseñanzas de Cristo y de los apóstoles. La repito. Número 1, Cristo encarnado. 2, la vida perfecta de Cristo. 3, Cristo crucificado. 4, Cristo resucitado. ¿Se dan cuenta? 5, Cristo glorificado. 6, Cristo nuestro mediador. 7, Cristo pronto a venir. Y 8, confrontarnos cada día con Cristo nuestro Salvador. Reconocer que somos pecadores. Así de sencillo. No hay más cosa que creer. Solamente en estas enseñanzas de los apóstoles. Voy a estar orando para que el Señor añada bendición a tu vida y que te pueda ir guiando, iluminando, para que salga de todas esas confusiones religiosas, de todas esas doctrinas humanas, de todas esas tradiciones humanas y de todas esas enseñanzas paganas. Que Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima transmisión. Antes de irte, queremos decirte que el propósito de nuestro ministerio es apoyarte en tu crecimiento espiritual, en el conocimiento de la palabra del Señor y en el conocimiento de la voluntad del Señor. Si este mensaje te ha servido espiritualmente, queremos decirte que tú nos puedes apoyar. Tú nos puedes ayudar cuando miras un video, cada vez que te suscribes, cada vez que le das un me gusta, cada vez que haces un comentario o cada vez que lo compartes. De esta manera es la forma como tú nos puedes ayudar para que nosotros podamos llegar a otras más personas. Estas son nuestras redes sociales y vías de contacto para que nosotros podamos servirte de una mejor manera. Que Dios te bendiga.